Liceo Bicentenario las actividades que hacemos y el vínculo que tenemos con un sector patrimonial como es la Quinta Vergara, y cómo abordamos desde esa mirada a un contexto de articulación en aula, a un trabajo continuo y permanente de educación ambiental y patrimonial en el museo. Así que espero que les guste esta ponencia que tiene dos aristas. El contexto patrimonial en donde estamos insertos en el territorio y cómo nosotros trasladamos hacia las mediaciones artísticas en la educación ambiental y patrimonial. Así que si me dan permiso, voy a pedirles poder compartir. Sí, dame un segundito para dejarte como anfitriona. Ya, Carlos. Invitarles a que me puedan hacer preguntas, comentarios, etc. Ya. Necesito confirmar si pueden ver bien. Sí, Carla. Se ve perfecto. Ya. Voy a poner en modo presentación. Minimizar esto. Quedé de host, ¿verdad? Así que voy a estar atenta si entra alguna persona. Ya, perfecto, Carla. Bueno, comentarles de que si no se ve por el cuadrito, me avisan. En nuestra introducción, la idea es que podamos compartir una pregunta para desarrollar después de cuál es tu paisaje natural favorito. Contarles que los artistas también cuidan el ambiente a través de sus obras de arte. Y un tópico importante sobre la contaminación. Esto es como nosotros en el Museo de Arte Quimbiña trabajamos el contexto del cuidado del medio ambiente inserto en el territorio y el patrimonio. O sea, a través de las obras de arte nosotros podemos analizar, dar un contexto y hacer acciones ambientales que nos permitan salvaguardar los principios de la humanidad en torno a conservación, reforestación, sobre todo responsabilidad ambiental. Entonces nosotros presentamos dentro de la colección del museo una serie de obras de arte que son reproducciones que nos permiten a través de estas imágenes poder analizar cómo ha sido la vinculación de las personas a través de la historia con su entorno. Y por ejemplo, esta obra de Gustave Courbet, Los Picapedreros, nos ayuda a poder analizar desde que siempre existió una intervención humana en el paisaje por la necesidad de recursos y de materias primas para nuestra subsistencia. El tema es si esta extracción, al contar con un desarrollo e industrialización, ha sido consciente o no, y ha sido acorde a los principios de poder también ser responsables con nuestro entorno. Por eso estas imágenes previas al contexto de mostrar lo que hacemos en el museo, en el parque. Esta es parte de la colección del museo. Luego aquí, por ejemplo, a través de otra obra de arte, que es una obra de arte impresionista que se llama La inundación de Port Marley, nosotros podemos ver tópicos y temas acordes a, por ejemplo, qué sucede con la tala indiscriminada de árboles y cuáles son las causas, por ejemplo, de las inundaciones. ¿Por qué suceden? Y si existieron hace siglos atrás y siguen aconteciendo, ¿cuál ha sido nuestra participación y nuestra responsabilidad en ello? Y así también podemos apelar a la memoria de niños y niñas y de estudiantes jóvenes, a si ellos han visto en su territorio problemáticas similares, y que sucede mucho en nuestros cerros de Valparaíso y Viña del Mar respecto a la erosión cuando llueve, a los derrumbes de casas, y así sucesivamente, y poder buscar una solución al respecto. Mi idea es partir de forma invertida esta presentación para que después puedan ver el entorno del museo y no digan así, oh, qué raro lo que se está haciendo, sino que para que tomemos conciencia que las obras de arte son un recurso no solo para una formación artística, sino que también para una formación crítica sobre nuestra sociedad. Un segundo. Si tienen alguna consulta, van diciendo. Otra obra importante de arte latinoamericano que está dentro de la colección del museo es esta que se llama El Labrador de Café, de Cándido Portinari, en donde a través de una obra
de un tanto realismo mágico y la desproporción del cuerpo humano, podemos analizar no solo el deterioro de la tierra, producto de la deforestación para los monocultivos, en esta obra El labrador de café, en donde se ve la tala de un bosque nativo para una plantación, y también podemos analizar en un contexto el cuidado y los derechos laborales de las personas. Este hombre, este campesino, con un sello específico de Cándido Portinari, donde agiganta sus manos y sus pies, puesto que considera que los pies y manos de los campesinos son mapas en donde se muestra la huella del trabajo en la tierra. Una historia simbólica sobre cómo ha sido también no solamente la explotación de la tierra, sino que la explotación humana dentro del desarrollo de nuestra civilización. Y en este contexto nosotros empezamos a hablar de los árboles. La selva del Amazonas se tala y se deforesta y se quema constantemente, y en nuestro país también sucede lo mismo, en los cerros de Valparaíso y Viña del Mar. Entonces, aquí apelamos a que niños y niñas puedan contarnos cuál es su entorno específico en relación a árboles, y si son nativos o no. Por ejemplo, qué sucede con el eucaliptus, o si diferencian el peumo, el arrayán, el quillay, el boldo, que siempre están presentes en nuestro cerro. Posteriormente, les invitamos a poder aprender y dialogar sobre intervenciones artísticas vinculadas a lenguajes contemporáneos como es el land art, pero bajo un contexto de que no sea una intervención negativa, sino que sea una intervención reflexiva, simbólica y muy en conexión con la naturaleza, para poder implementar justamente nuevos lenguajes y más modernos y contemporáneos, y que se relacionen a cómo ha cambiado esta representación en las artes desde una forma más académica hacia lenguajes más contemporáneos. Y por último, acciones ambientales, que son también acciones patrimoniales, porque si lo ponemos en esa reflexión, cada acción humana cumple con conectarse hacia el patrimonio, que en el fondo es la herencia que todos dejamos en nuestra vida diaria, no solamente en objetos, sino que también en acciones. Y esta obra es de Agnes Dein, que se llama Confrontación, en donde ella en Estados Unidos, en un sitio Riazo, en un vertedero, planta 3 acres de trigo, los cultiva y los cosecha para posteriormente entregar estos granos a personas que necesiten alimentación. Y lo hace dentro de un contexto de, de un espacio tan económicamente poderoso, pero que sin embargo no presta atención a problemáticas como es el hambre, o cómo hacerse cargo de espacios que están en problemas con el ecosistema, como es un vertedero y dentro de un mismo hábitat. También aquí insertamos dentro de estas acciones los colores del reciclaje, y cómo a través de las artes visuales y de la tecnología podemos vincularnos a un aprendizaje emotivo y simbólico de cómo hacer acciones que nos permitan aprender y enseñar, hacer acciones que salvaguarden nuestro patrimonio, como es reducir, reutilizar y reciclar. Y admitiendo a otra persona más. Y luego enseñarles, por ejemplo, a cómo utilizar estos elementos para trasladarlos y transformarlos en alguna acción que permita tener soberanía alimentaria, una pequeña huerta, etc. Ahora voy a comenzar a presentar el PPT propiamente tal del Parque Potrerillos y la Quinta Vergara, ya que pudimos observar cómo nosotros nos conectamos a través de las obras de arte para enseñar educación ambiental dentro de nuestras posibilidades y las realidades que el museo tiene a través de su colección. Y ahora vamos a conocer propiamente tal al museo en sí. Si me dan un segundo para cargar el
Que se demora un chiquín. Ahí sí. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, todos deben conocer que el Liceo Bicentenario tiene una conexión con la Quinta Vergara, no solo aludiendo a su nombre, sino que al personaje histórico. Dentro de la Quinta Vergara existen dos parques. El Parque Quinta Vergara, a donde está inserto el Palacio Quinta Vergara, y el Museo de Bellas Artes, que está en restauración, y nosotros estamos a el otro extremo, en el Parque Potrerillos, que era donde la familia Vergara tenía sus caballos y sus carruajes. Ahí se inserta el Museo Artequín Viña del Mar, y vamos a dar un contexto histórico sobre el personaje en sí. Ya sabemos que José Francisco Vergara se casa con con Mercedes Álvarez, perdón, y ella hereda, su mujer hereda este Fundo Siete Hermanas, donde él y su mujer construyen esta gran mansión y empiezan a tener una colección de arte importante, y que este personaje no solamente fue un comerciante, sino que fue periodista, político, y también uno de los fundadores de la ciudad de Viña del Mar. Y esta es una imagen alusiva a él, a su hija, eh, que nos permite observar su mirada y ver el contexto donde él estaba situado históricamente. Y en el año 41 nosotros sabemos que la municipalidad quiere este parque, y en donde se transforma el palacio donde ellos vivían en un museo de bellas artes, y donde se alberga la mayor colección que no tan solo adquiere él, sino que también Blanca Vergara de Razois. Eh, Sabemos que incluso muere José Francisco Vergara dentro de este parque mientras lo recorría de un ataque al corazón. Entonces imagínense el contexto de este parque tan simbólico, que habita a la persona en sí, que lo funda, lo mantiene, lo preserva, sino que también alberga simbólicamente, y lo podríamos decir, su alma. Nosotros estamos territorialmente, como pueden ver en este mapa, aquí está la Quinta Vergara, aquí está el Palacio Vergara, y nosotros estamos hacia el sector de las Siete Hermanas, Parque Potrerillo, para que puedan ver. Es por la entrada de la calle Prieto Nieto, que es perpendicular a la calle Montaña. Es como cuando ustedes se sitúan, está la Quinta Vergara, la iglesia, nosotros estamos fácilmente como en una L, al fondo, a la derecha. Exactamente ahí se encuentra el museo. El museo se funda el año 2008, y como está el Parque Potrerillos, tiene un aspecto visual mucho más libre en términos de forestación y de áreas verdes que el Palacio Vergara, que es mucho más estilo jardín francés, muy bien cuidado. Aquí la naturaleza emerge y los árboles son muy añosos, porque aquí se plantaron una de las primeras especies que trajo Vergara para introducir dentro de este parque. Entonces vamos a encontrarnos con especies nativas y al mismo tiempo con especies que han sido foráneas y que fueron insertando, así como el eucaliptus, el jacarandá y el ombú, que vamos a ver más adelante. Así que como ustedes pueden ver y contrarrestar las imágenes anterior que les había mostrado, es muy distinto el Palacio Vergara al Museo Artequín Viña. Desde su concepción arquitectónica, es una especie de barco que está dentro de este parque, y nosotros a través de los años hemos querido eh, vincular que este espacio sea un espacio recreativo y muy lúdico visualmente para los niños y niñas y jóvenes que visitan el museo, que no solamente lo visitan de forma interna al ver la colección de reproducciones y participar en las mediaciones, sino que tengan un contacto con la naturaleza constante, con el parque en sí. Aquí tenemos unas grandes áreas verdes. Esta foto yo la tomé porque la saqué de internet, porque era la que donde se podía apreciar
mejor este árbol. ¿Quién sabe cómo se llama este árbol? Este grandote que está acá, que proviene de África. Se llama ombú y es pariente del baobab, del árbol que menciona tanto el Principito. Y este árbol está justo al lado del museo, nos da sombra, es inmenso, tiene más de 100 años, y es una especie de jardín secreto para los niños y niñas cuando lo visitan, porque trepan, se cuelgan, juegan constantemente y además se conecta con estas áreas que son de juego, a donde los niños hacen y niñas bastante actividad física mientras visitan el museo. Esta es una de las especies que tenemos, que no es nativa, pero sí que es muy añosa y que tiene, yo me atrevería a decir, más de 200 años, por el tamaño que tiene, su envergadura, el grosor de su tronco y de sus hojas. Y lo que nos permite también vincularlo a las mediaciones o hacer actividades de exhibición de obras, cuando hay circo, teatro, los artistas también se involucran con este árbol, generándose una especie muy, una actividad muy mágica y muy espiritual dentro del mismo museo. Una de las especies, de las mayores especies que tenemos, es bosque esclerófilo y bosque nativo, donde podemos ver, si ustedes tienen, identifican esta especie, la primera que estoy moviendo con el mouse es un peumo. Existen varios peumos, también tenemos quillay presente en el museo, tenemos boldos también, y especies insertadas como el jacarandá, y muchísimas coníferas de distinto tipo y muy añosas. Y yo sé que ustedes se acuerdan que hace muy pocos años, un día se cayó un pino gigante, que era un abeto específicamente gigantesco que estaba sobre el reloj de flores, y lo destruye. Ese mismo día, y prácticamente a la misma hora, en el museo, también en sus áreas verdes, se cae uno de esos mismos árboles, con esas mismas dimensiones gigantescas. Y era porque fueron plantados en el mismo año, en el mismo siglo, tenían más de 150 años, y en el museo no cae encima del museo propiamente tal, sino que cae encima de unas bodegas de las personas de seguridad, que eran unos servicios higiénicos que ya estaban en desuso, por suerte. Pero para que se den cuenta de las coincidencias que el parque tiene tantos años y las especies que han sido plantadas tienen más de 200 años, inclusive algunas 250. Por lo tanto, estamos hablando de especies que han presenciado cómo ha cambiado la ciudad y su entorno. Las acciones que tenemos para salvaguardar el patrimonio ambiental de la Quinta Vergara son las siguientes, que hemos procurado desde el año 2008 a la fecha, pero básicamente dando más énfasis en los dos últimos años, 2020 y 2021, donde nos pusimos en una campaña específica de un proyecto de reforestación con árboles nativos, para poder sacar y dar menor espacio a los eucaliptus, porque son una de las principales causas de los incendios en el sector de las Siete Hermanas, al ser un árbol muy resinoso. También lo que estamos haciendo es que estamos dando charlas sobre educación ambiental constantemente. Hoy día hay una, de hecho, a las 6 de la tarde, de un doctor en educación ambiental, por si quieren después les paso la información. Charlas para estudiantes de enseñanza media básica y profesores. También estamos implementando huertas de plantas medicinales. Tenemos 2 huertas chiquititas y también con aromática, pero lo más importante es que estas huertas tienen un trabajo comunitario y colaborativo. O sea, cualquier persona que lo desee puede ir un día y decir, no sabes qué, me gustaría ayudarlos a trabajar en la huerta, quiero plantar, quiero limpiar la maleza, quiero plantar algunas especies, traje esto, podemos hacer un intercambio de semillas. Esa es como el principio fundamental de esta acción formativa, ecológica y de artes visuales también, porque no solamente estamos
vinculando el lado de las ciencias y de la fauna y de la flora, sino que también a través de las artes visuales estamos entregando una riqueza estética al parque, vinculando distintos colores de las plantas y de las flores en estas áreas verdes. Tenemos esta acción de ampliar las áreas verdes, y la mayor y más importante acción es la protección de la flora y la fauna, y ustedes me dirán la fauna porque mientras más árboles, más aves, más nidación, mayor protección a las aves que hay en el parque, que es impresionante la cantidad que hay, desde codornices, perdices, tipos distintos de gorriones, una, impresionante para las personas que son ávidas de conocer a las aves. Un lugar de observación espectacular es el Parque Quinta Vergara. Y sobre todo la polinización. Estamos insertando especies que ayudan a las abejas en la polinización, como tomillo, lavanda, verbena, y por eso les puse estas imágenes para que pudiesen ver lo que estamos haciendo respecto al patrimonio material e inmaterial de la Quinta Vergara, en específico del Parque Potrerillo. Lavandas. Al mismo tiempo tenemos un jardín húmedo al interior del museo, que es justamente bajo una escalera, en donde se están cultivando helecho, garra de tigre y distintas especies, porque también estamos buscando que sectores húmedos donde podamos insertar plantas específicas que necesitan sombra y humedad, y así nuestros visitantes no solamente pueden ver en el exterior del museo áreas verdes, sino que complementar que en el interior de un edificio también se pueden albergar pequeños jardines, dependiendo de las especificaciones físicas del lugar. Y básicamente esa es mi presentación, y yo sé que existían 10 minutos de preguntas, por lo tanto estoy aquí para que me puedan hacer todas las consultas, preguntas, opiniones respecto a qué les pareció esta actividad. Carla, Dígame. acá. Bueno, recordar también que cuando chicos y yo también bajaba por la Quinta Vergara, porque yo vivo en el área de Forestal, cerca de las Siete Hermanas, bajábamos recorriendo todo el sector de los cerros que se encontraban en esas partes, que ya a la vez es un patrimonio de lo que va quedando, porque en realidad ya como está lleno de casas ahora y tomas y todo por el estilo que hay ahora, ya no están quedando cerros, no están quedando árboles nativos. Y eso es súper importante reconocer en este momento, ¿no es cierto?, el tema del patrimonio, ¿no es cierto?, vegetal que va quedando. Y eso para mí es súper importante que los chiquillos vayan reconociendo también eso para poder cuidarlo y que duren muchos más años. Esa es la idea. Exactamente. También hay personas que van todos los años a ciertas fechas a recoger paltas, porque saben que hay unos paltos escondidos entre medio de los cerros, y va mucha gente a buscar alcayotas para hacer mermeladas, porque Sí, crecen como maleza por ciertos senderos. Y hay una escalera que conecta justamente las Siete Hermanas, que pasa por atrás del museo, y ahí claro. mucha gente va y va a buscar sus alcayotas, y tú los ves como salen con las inmensas alcayotas cuando está la temporada buena para hacer el famoso dulce de De alcayota con alcayola. nuez. Eh, Y también entonces, las castañas, yo iba a buscar castañas en la época de castaña. Es sí, pues la calle entretenido. Prieto Nieto está lleno de castaños, y Sí. eh, es muy preciosa esa temporada cuando se pueden sacar todos esos frutos. Eh, ¿Algún estudiante tiene alguna pregunta? Yo como estudiante, Me parece. una de las cosas que me interesa, digamos, que les quede claro a los presentes y a los estudiantes, es que el patrimonio no es solamente la arquitectura, como se demuestra en Valparaíso y que está a muy mal traer, porque existe el patrimonio material e inmaterial,
O sea, existe el patrimonio que tiene que ver con la arquitectura, pero hay un patrimonio que es más importante que la arquitectura, que es la cultural, que es la humana. Exactamente. Y eso es lo importante del aporte que está haciendo Carla, que tiene que ver con toda esa parte del arte y la cultura. Entonces, me gustaría que como que profundizaras en eso, porque generalmente todos creemos que solamente el patrimonio son los viejos edificios de Valparaíso que están a mal traer y que sí son importantes a las personas. Claro, o sea, patrimonio primero es un concepto que tiene que ver con herencia, ¿verdad? Con lo que se hereda en un concepto bien clásico abordado. Pero el patrimonio abarca no solamente salvaguardar aquellas edificaciones u objetos preciosos de antaño, sino que tiene que ver con cómo cuidamos también lo que creamos en el presente. Y el parque no solamente tiene los palacios y los edificios, sino que tiene áreas verdes, también tiene comunidades, y esas comunidades que circundan el parque tienen tradiciones, como por ejemplo ir a recoger las alcayotas. Eso se transforma en patrimonio inmaterial, porque esa persona va a buscar esa acción, va a buscar su alcayota, crea esta mermelada, la comparte con su familia y eso es una herencia inmaterial. En el fondo es la transmisión de conocimiento, emociones, memorias, que construyen patrimonio. Entonces, cuando nosotros hablamos de patrimonio, no solamente tenemos que tener esa visión del objeto valioso, precioso y delicado, que quizás puede ser, no sé, una alfombra antigua, un escritorio, pero el patrimonio material tiene que ver, por ejemplo, con ir en septiembre a hacer volantines con algún familiar e ir a elevar los volantines a los cerros. Esa es otra acción patrimonial muy importante y muy simbólica. O cocinar un plato típico y compartirlo en familia. En el fondo tiene que ver con toda nuestra herencia artístico-cultural y cómo esta herencia se va transmitiendo de generación en generación. Y no solamente en alusión a lo concreto, a lo físico, a lo material o a lo que tiene un valor monetario, sino que más importante es aquello que se construye íntimamente, que el patrimonio, por ejemplo, el patrimonio familiar, que tiene que ver con mis fotografías, cómo yo bailaba con mi abuela, mi abuelo, cómo me tiraba en chancha por el cerro. Esas son acciones patrimoniales muy importantes y que se han perdido un poco y que tenemos que tener el ímpetu de volver a rescatarlas. Andar en zancos, yo no sé si alguno de los niños o niñas, o sea, jóvenes, perdón, jóvenes, presentes anduvo en zanco. Yo a rodilla juntábamos los tarros de leche nido o los tarros de manjar antiguo, hacíamos los zancos y cada uno después jugaba. Eso es patrimonio. O jugar al elástico, esos juegos antiguos que no se han, en estas épocas de pandemia son tan importantes, algo con una panty vieja, uno hacía un elástico o jugar también al zanco, al al elástico, luche. al luche, El eh, carretón. al carretón, son acciones tan importantes y son Claro. absolutamente patrimoniales. Y que ahí es responsabilidad de todos entender la riqueza de estas acciones y poner el valor no en lo monetario ni no en la edificación, sino que en nosotros, que el patrimonio somos nosotros. Eh, Mujeres y hombres, niños y niñas, que en el fondo estamos construyendo un presente que nuestras generaciones futuras van a recordar esas acciones que hicimos con ellos y la memoria va a ser al visitar este parque, ay, qué lindo el edificio, sino va a ser, vine con mi abuela, vine con mi mamá, vine con mis amigos a jugar. Eso es el patrimonio que más vale, esas memorias simbólicas y emotivas que debemos tener y cultivar cada uno, enriquecerse espiritualmente, porque el edificio en algún minuto puede desaparecer por cualquier acción. Un incendio, usted sabe, en la Quinta Vergara siempre hay incendios alrededor, puede dejar de existir ese edificio. Pero las memorias emotivas no tienen tiempo físico. Eso es lo más importante que quiero Ya mencionar. Carla, Estamos justo en el tiempo. como somos profes, tenemos que responder al recreo que tienen ellos a las 11:10. Y bueno, y una de las cosas que
peligrosamente es que Valparaíso, después de haber sido nombrado Patrimonio de la Humanidad, ahora se va a nombrar Patrimonio en Riesgo. Sí. Y eso Así es lo es. más triste. Les Ya. quiero agradecer por su invitación, espero que les haya gustado la actividad y pueden pedir las visitas gratuitas del museo a mi correo que lo tiene Víctor, Ya. para ir a ver a su aula. Gracias, Carla. A nombre del liceo, antes que se corte, te doy las gracias por tu tiempo, tu buena disposición, tu excelente exposición y esperamos estar en contacto contigo a través de Víctor, del Departamento de Gráfica, quien organizó esta actividad.